Hola, hola, un saludo a mis 9 suscriptores y también a aquellos que están viendo este video, o mejor dicho, esta sesión, en la cual hablaremos sobre unos filósofos muy padres, que serían los últimos, vamos a ponerlo así, los últimos filósofos de la naturaleza. Estos filósofos de la naturaleza también los podemos conocer como que serían los pluralistas. De ahí que por eso puse esta imagen de estas pelotitas con las cuales, bueno, a mí me gusta jugar mucho, mucho, mucho. Aunque, pues ya por cuando estás más grande ya casi no te dejan meterte a ese tipo de piscinas, pero en su momento disfrutaba mucho jugar con este tipo de pelotitas. Aunque pues ahí con a veces cuando tengo la oportunidad de poder jugar con ellas, ahí con mucho gusto. Ah, disculpen. Dentro de estos filósofos pluralistas, los que vamos a tratar serían esencialmente estos señores filósofos. Empédocles de Agrigento. Después tenemos a Anaxágoras de Clazomene. Y por último, unos filósofos con una intuición muy interesante que serían los señores atomistas. Y dentro de ellos, los más representativos serían Leucipo y Demócrito. Lo vamos a dejar así. Mm, Estos señores pluralistas se encuentran en una época posterior a Parménides y Heráclito. Si no están familiarizados con la filosofía de Parménides y de Heráclito, aquí mismo en este canal, en la lista de reproducción de Historia de la Filosofía, ahí pueden encontrar videos donde hablo sobre Parménides y Heráclito, o si no, también pueden consultarlo pues, ahí en YouTube, o mejor dicho, también ahí en Google, buscar un poco de información de estos filósofos. Pero aquí, grosso modo, Parménides es lo que en este caso trataba de hablar, es que para él el ser es uno. Habíamos visto que para Parménides el ser es como una esfera. Imagínense que esta cosa, esta papa que acabo de dibujar es una esfera. Puedo utilizar esto, pero está más fácil con esta cosa. El ser es uno, es inmutable, tiene otras características, es eterno, es infinito, que es inmutable, que no se puede mover. Y por el contrario, Heráclito decía que el ser era fundamentalmente devenir, o que el arjé se puede representar a través de la figura del fuego. Se supone que este es el fuego. Y con esto Heráclito explicaba el cambio de los fenómenos y eso es lo que decía, que la naturaleza es esencialmente cambiante. Por el contrario, Parmenides y los señores eleatas decían que la filosofía, digo, mejor dicho, que la naturaleza era estática, vamos a decirlo así, y que los cambios que mirábamos en la naturaleza no eran otra cosa más que simples ilusiones, simple apariencia. Pero esto naturalmente trajo un nuevo tratamiento de lo que sería la física o el estudio de la fisis. Y surgieron estos tres grupos de pensamientos que tienen algo en común, que se enmarcan dentro de algo que en la filosofía podemos conocer como el giro cosmológico. Es decir, esta filosofía se enmarca en un tratamiento donde el centro de la reflexión es principalmente el cosmos entendido en su acepción etimológica, o sea, decirlo griega, como se supone que esto es Omicron, esto es pues, Sigma, entendida como orden, que es una reflexión sobre el origen, el sentido de la naturaleza. Así que hay otros giros que simplemente los voy a mencionar, que sería el giro antropológico, que me atrevería a decir que inicia con los señores sofistas. Y por último tenemos el giro lingüístico, que es en el que actualmente estamos, donde a través de la filosofía del lenguaje
través de la reflexión del lenguaje se empieza a tratar de descubrir o ver de qué cosas tiene sentido no hablar, que es algo que sobre todo empezó con esta famosa escuela del círculo de Viena, pero bueno, esto ya entraría dentro de otro tipo de filosofía, que sería la filosofía postmoderna, de la cual, tras una larga serie, tras un largo recorrido histórico, espero llegar en algún momento a este tipo de filosofía. El próximo video ya vamos a inaugurar este giro, que sería el giro propiamente antropológico, es decir, una reflexión centrada sobre el hombre, fundamentalmente. Así que estos son los tres grandes giros que aborda la filosofía, que sería el giro cosmológico, giro antropológico y el giro lingüístico. Y aquí lo que tienen en común estos señores, por eso puse las pelotitas, es que cada uno da su propia visión. Pero ¿qué tienen en común? Por ejemplo, para Empédocles, la naturaleza, mejor dicho, las cosas están compuestas de cuatro elementos fundamentales, que sería el agua, y pues ahorita lo voy a comentar para no hacerles spoiler, ahí más adelante. Anaxágoras de Clazomene dice que otras cosas son el fundamento, que le llama las homeomerías, luego vamos a ver qué show con estas cosas. Y posteriormente, disculpen, tenemos a los señores atomistas que, como su nombre lo sugiere, pues tienen al átomo como su principal fuente, en este caso como el origen. A mí me gusta decir que estas fuentes o primigenias tienen la característica del ser de Parménides, así que me gusta decirle, por ejemplo, a las homeomerías, pequeños argecitos. Viene de arge, significa principio. Así que estas homeomerías o estos átomos podemos verlos como pequeños argecitos y que nos permiten explicar el cambio en el mundo. Es decir, las cosas que vemos, la madera, las rocas, nosotros mismos no somos más que una simple combinación de estos elementos. Para algunos de estos elementos, detrás de ellos hay una razón, como en el caso de Anaxágoras, o puede ser casual, como en el caso de los atomistas. Así que pues, embarquémonos y comencemos con nuestro itinerario. Aquí lo tenemos en el pizarrón. Vamos a pasar con el primer filósofo. Aquí tenemos a Empédocles. Empédocles de Agrigento. Ahí siempre hacen la broma, ¿no? De Empédocles, el men que es el filósofo de los que les encanta andar en pedas, ¿no? Pero ahí en cura suelen decir, ¿no? Ando bien Empédocles, suelen decir algunos ahí en el aula de clases. Y digo, nada, pues sí, no. Empédocles es el filósofo de las pedas, dirían algunos. Pero no. Puede ser que sí, porque pues, le gustaba andar rodeado de séquito de jóvenes. Puede ser que pues, sí le gustaba andar en Empédocles, ¿no? Así que comencemos. Lo que les voy a contar un poco de la vida de este señor Empédocles, antes de embarcarnos en esto. Estoy abriendo el Empédocles era oriundo que es originario, que nació allí, de Acragas, que sería pues, Agrigento desde 1927, en Sicilia. Pertenecía al Partido Democrático, fue médico, vidente, poeta y sacerdote expiatorio. Pasaba por filántropo. Un filántropo es una persona, o sea, etimológicamente es una persona que ama al hombre, que ayuda, que le gusta andar ahí siempre al servicio, ¿no? De los demás, esas cosas. Pasaba por filántropo y gozó en su patria de tal prestigio que se le ofreció la dignidad real. Él sabía desde luego irradiar de sí dignidad por medio de magníficas vestiduras. Aquí lo vemos con un lindo atuendo azulito, con una guirnalda, sí, pues no que denota su dignidad real, vamos a decirlo así. Y, o sea, a él le gustaba vestir bien, a Empédocles, y le gustaba estar acompañado por séquito de jóvenes, que séquito, digamos que Empédocles está aquí, y le gustaba pues, andar ahí caminando por la calle, y séquito quiere decir que había un chorro de chavalos que lo seguían, pasaban por sus discípulos. Así que era una persona sumamente popular, tan así que pues, lo miraban a Empédocles y decían, ah, pues ahí va. ¿Por qué? Porque pues, era el vato bien vestido, acompañado de puros jóvenes.
Después, ay, puta, ya el vecino anda ahí molestando ahí con el sonido, pero bueno. Mm, Aparte de sus actividades como hacedor de maravillas, Empédocles contribuyó al progreso de la auténtica medicina. Y sobre la muerte de este filósofo corrieron diversas fábulas fantásticas. La más conocida es la que se arrojó al cráter del Etna para hacer creer a las personas que había sido arrebatado al cielo y para que se le tomase por un dios. Pero ahí comenta, ahí en el Copplestone, se menciona que alguien encontró una chanclita de Empédocles, con lo cual se dieron cuenta que en realidad lo que ocurrió fue que se aventó y no fue, en este caso, arrebatado a los cielos. ¿Por qué? Porque de haber sido arrebatado, pues se hubiera ido con todas las chanclitas. Y ese fue lo que le arruinó su fama de ser considerado como un dios, dado que encontraron esa mendiga chancla. Ahí pues qué pena por Empédocles de Agrigento. Ahora bien, vamos a comenzar con la doctrina de Empédocles. Él postula que los arjés son cuatro elementos. ¿Cuáles son? Para los que han visto el Avatar, vamos a poner lo que son el aire, que es lo que utilizaba Aang de Avatar, no sé si la han visto, una serie de Nickelodeon, muy padre. Ay, caramba, ¿qué está pasando aquí? Se me fue. Mejor por andar tardando tanto. Bueno, tenemos aquí los cuatro elementos. Carambas, aquí están nuevamente. Ah, vamos a quitar esta cosa. Rellenamos. Y aquí estará todo normal. Aquí no pasó nada. Tenemos entonces los cuatro elementos, que serían los arjecitos para él. Tenemos el aire, tenemos la tierra, el fuego, el otro cuál es, el agua. Así que hay que confesar que es imposible explicar con una sola materia primigenia la variedad de las cosas de nuestro mundo, como lo hacían los filósofos anteriores. Empédocles fue el primero que se liberó de este viejo dogma y puso valientemente al principio cuatro elementos, que son estos: el aire, la tierra, fuego, el agua. Estos cuatro sillares o pilares últimos del mundo se los imagina como partículas invisibles. O sea, no se imaginen que Empédocles postulaba estos como los elementos que conocemos tradicionalmente, sino que decían que son elementos últimos. Ah, Así que las características que tiene esta cuestión de Empédocles, estos cuatro elementos, es que el aire, la tierra, el fuego y el agua se parecen más a átomos que que en este caso a estos elementos, como los vemos comúnmente. Así que todo lo que vemos en la actualidad, la madera y pues todas las cosas que están constituidas en nuestro entorno, no son más que la combinación de estos cuatro elementos primigenios, es decir, fundamentales. Así que, pero ahora bien, ¿qué es lo que une, qué fuerza motriz une a estos elementos? En primera instancia, dice Empédocles que hay una fuerza que une, que sería el amor, y otra fuerza que divide, ¿adivinen cuál es? El odio. Así que para tratar de explicar cómo se ocurre la combinación de estos elementos es a través de estas fuerzas. ¿Por qué? Porque el amor es bueno y el odio es malo, y pues así nos permite explicar cómo es que se combinan estos elementos. Ahora puede Empédocles conciliar lo permanente de Parménides con lo variable de Heráclito. Lo permanente eterno y uno son estos cuatro elementos. Lo variable, la casual unión o separación que se opera en cada momento por el amor y el odio. El mundo es una crátera en que por la constante mezcla y desmezcla se producen las cosas más varias. Qué es la crátera? La crátera es como una vasija en la cual se solía rebajar el vino con el agua. Así que eso es lo que ocurre. El mundo es esta mezcla de estos elementos impulsadas y divididas por la fuerza del amor, en caso de la unión, y divididas por lo que sería el odio. Así llega ya Empédocles a una teoría de la evolución que recuerda a Darwin. En efecto, al mezclarse todo con todos, decía Empédocles, surgirán las más extrañas figuras. Surgirían vacas con pecho humano, hombres con cuernos de bueyes, cabezas sin cuellos, brazos sin hombros y ojos sin frente.
figura solo de ojo y cabezas. Mas lo que no se juntó en la recta proporción pereció de nuevo, que es lo que después Charles Darwin en el siglo XIX nos lo recuerda como la selección natural. En este sentido, hay hasta una evolución superior. Todas las plantas tienen su ideal, dice en el laurel, los animales en el león y los hombres en el médico. Los hombres en el médico y el vidente, dice. Así que la filosofía de Empédocles es bonita, interesante, combina estos elementos, el aire, tierra, fuego, agua, que son elementos primigenios que tienen las características del ser de Parménides y a través de estas fuerzas del amor y el odio, pues son unidas y son separadas y así nos permite explicar el dinamismo de lo real. Recordando que esto es lo que conserva las características del ser de Parménides y con esto se concilia a Parménides y a Heráclito. Así que la filosofía de Empédocles es bastante interesante. Después nos vamos con el siguiente filósofo que tenemos aquí, que es Anaxágoras de Carambas, de Clasomene. Anaxágoras, no puse la fecha. Aquí para los que están interesados en la fecha, 500 al 428 antes de Cristo. Bueno, la fecha de nacimiento de este compa. Anaxágoras continúa el intento de solucionar la gran dificultad provocada por los eleatas. Nació en Clasomene alrededor del 500 a.C., como ya decía, y falleció en el 428 a.C. Y Anaxágoras trabajó también en Atenas unos 30 años. Probablemente fue mérito suyo el haber introducido el pensamiento filosófico en esta ciudad, destinada a convertirse en la capital de la filosofía antigua, como lo veremos en la filosofía ática, donde resaltan Sócrates, Platón y Aristóteles. Anaxágoras fue quien trajo pues, la filosofía o este tipo de pensamiento abstracto a Atenas, lo que después la llevó a ser la capital de la filosofía en el mundo antiguo. Escribió también un tratado, así como todos los anteriores, sobre la naturaleza, del cual se poseen fragmentos bastante significativos. También Anaxágoras se declara totalmente de acuerdo con la imposibilidad de que exista el no ser y que por lo tanto nacer y morir constituyen acontecimientos reales. Cito, los griegos consideraban correctamente nacer y morir. En efecto, ninguna cosa nace ni muere, sino que a partir de cosas que son se produce un proceso de composición y de división. Así, para hablar correctamente habría que llamarse componerse al nacer y dividirse al morir. Está interesante esta concepción, ¿no? Estas cosas que son y que descomponerse dan origen al nacer y al morir de todas las cosas. No pueden ser únicamente las cuatro raíces de Empédocles, que sería el agua, el aire, la tierra, el fuego, y que no están en condiciones de explicar pues, todas las cosas que hay, o sea, hay un chorro. Así que lo que él propone son las semillas. Podemos verlo así como espermata. Y la palabra pues esperma, ¿no? Que significa semilla, fundamentalmente. Así que propone semillas o elementos de los que proceden todas las cosas. Hay y que deben ser tantas como las innumerables cantidades de las cosas. Dice, semillas que posean formas, colores y gustos de todas clases. Por eso arriba puse esas pelotitas, ahí me recordó un poco a esto. Es decir, infinitamente diversas. Estas semillas son pues lo originario cualitativo desde el punto de vista eleático, pero no solo como engendrado eterno, sino también como inmutable. Así pues, estas semillas son como argecitos con las características de Parménides. Estas semillas no solo son infinitas en número, tomadas conjunto, sino también infinitas individualmente. Entonces, son infinitas en cantidad, carecen de límite en su tamaño, son inagotables y en su pequeñez, porque se pueden dividir hasta lo infinito sin que la división llegue jamás a un límite. Es decir,
sin llegar a la nada. Se cuida mucho Anaxágoras de no llegar a esta nada. O sea, son infinitamente divisibles hasta el grado que nunca se va a llegar a la nada. Pueden dividirse, por tanto, cualquier semilla en partes cada vez más pequeñas, y las partes que se obtengan poseerán siempre la misma cualidad hasta lo infinito. Debido precisamente a esta característica de ser divisibles en partes que siempre son iguales, a estas semillas se les conoce como homeomerías. Otras palabras, significa que tienen partes semejantes. Es lo que quiere decir esto, partes semejantes. Esto que tenemos aquí. Así que el detalle está, por ejemplo, todas las cosas están hechas. En este caso estoy viendo como mi gata se anda así calando. Así que ella tiene homeomerías que son propias de su pelaje, propias de sus ojos, propias de sus garritas. Y así, al combinarse todas estas homeomerías, hacen, en este caso, pues, a la gatita. También cada uno de ustedes tienen algunas homeomerías asociadas que al momento de combinarse y constituirse forman el ser que son ustedes. En fin, toda la realidad se explica mediante esta relación de composición entre las homeomerías. Ahora bien, ¿qué es lo que une a estas homeomerías? No recurre al recurso del amor y el odio, como en el caso de Empédocles, sino que dice que hay una inteligencia. Sería el nous. Este se supone que es una nu, es como la N en griego. Entonces, nu se puede traducir como inteligencia o espíritu. Veamos qué características tiene esta inteligencia que representa pues, una de las cumbres del pensamiento socrático, presocrático, perdón. Dice, las otras cosas tienen todas alguna parte de cada cosa, pero el espíritu es infinito y dotado de fuerza propia, y no está mezclado con cosa alguna, sino que se halla solo de por sí mismo. Porque si él no estuviese en sí mismo, sino que se hallara mezclado con otra cosa, participaría de todas las cosas, aunque solo estuviese mezclado con una sola, porque en toda cosa hay parte de cada cosa, como se ha dicho antes, y las cosas mezcladas con él lo impedirían, de manera que no tuviese poder sobre cosa alguna, del modo que lo posee, siendo solo de por sí. El espíritu es siempre todo igual, lo más grande como lo más pequeño, ninguna cosa es igual a ninguna otra, sino que cada cosa fue y es manifiestamente aquello de lo que contiene un mayor grado, pues el espíritu es la más sutil, la más pura de todas las cosas, y tiene razón sobre toda cosa, y posee el máximo poder. Y el espíritu domina todas las cosas, grandes o pequeñas, que tienen un alma. Y el espíritu dominaba toda la revolución del universo, de manera que le dio origen. Y el espíritu conoce todas las cosas, las mezcladas y las separadas y distintas. Y el espíritu ordenó todas las que deberán ser, las que fueron y no son, y las que son ahora. Y puso orden en esta revolución, rotación, en la que se encuentran arrastrados los astros y el sol, la luna, el aire, el éter separados. Este es el fragmento 12 de Anaxágoras. Este fragmento, bastante conocido y con justicia celebrado, contiene una intuición realmente genial. Esto es, la intuición de un principio que es una realidad infinita, separada de todo lo demás. Es decir, hay un principio que sería este nous, este espíritu, que es totalmente trascendente o allende a esta realidad y que le permite ordenar a todas estas cosas. Llegamos en este punto a un refinamiento muy notable del pensamiento presocrático, sin duda. No nos hallamos todavía ante el descubrimiento de lo inmaterial, porque este nous, a pesar de que se pueda traducir como espíritu o inteligencia, es todavía considerado como algo material. Platón y Aristóteles, aunque aprecian su descubrimiento, lamentan que Anaxágoras no haya utilizado la inteligencia, el nous, de un modo más sistemático. Simplemente ellos ven que utilizaron al nous pues, para salir del apuro de cómo explicar que se combinan estas homeomerías. De manera semejante a lo que ocurrió con Empédocles, quien utilizó al amor y al odio para explicar esto. Por último, pasamos con estos señores filósofos que serían los atomistas. Tenemos a Leucipo y Demócrito. En este caso solamente puse a Leucipo, que es el que está ahí en la imagen. El último intento de solucionar los problemas planteados por el eleatismo, permaneciendo en el ámbito de la filosofía de la física, por supuesto, fue llevado a cabo por Leucipo y Demócrito
al descubrir un concepto fundamental actualmente, sobre todo para la física. Átomo significa etimológicamente indivisible. Indivisible. Tomo significa eso, que se puede dividir, ya es un prefijo de negación. En este caso quiere decir que no se puede dividir. Leucipo nació en Mileto y llegó a Italia, a Elea, donde conoció la doctrina eleática a mediados del siglo V a.C. y de Elea pasó a Abdera, donde fundó la escuela que llegó a su culminación con el señor Demócrito. Demócrito era algo más joven que su maestro. Nació quizás hacia el 460 a.C. y murió muy anciano, algunos años después que el buen Sócrates. Y le fueron atribuidas numerosísimas obras. Es probable, sin embargo, que el conjunto de estos escritos constituya corpus de la escuela. Así que tenemos este concepto de los átomos. Dice, los atomistas reiteran, perdón, la imposibilidad del no ser y reafirman que el nacer no es más que un agregarse de cosas que son. Y el morir pues sería lo contrario. La concepción de estas realidades originarias es totalmente nueva, la de los átomos en aquella época. Estos cuerpos son indivisibles, decían, y por lo tanto átomos. Y como es natural, no son engendrables, son indestructibles e inmutables, es decir, tienen las características del ser de Parménides. En cierto sentido, estamos viendo como un tipo de versión de las homeomerías o también de los 4 elementos de Empédocles, fundamentalmente lo mismo. A ver. Así que ese es el primer concepto que tenemos, la de los átomos. Todas las cosas están compuestas por átomos que son fundamentalmente indivisibles. También ellos dicen que entre los átomos hay espacio vacío. Como es evidente, para ser pensado como lleno de ser, el átomo supone necesariamente el vacío de ser y por tanto no ser. El vacío en efecto es tan necesario como el lleno. Sin vacío los átomos formas no podrían diferenciarse, ni siquiera moverse. Esta noción es muy interesante porque actualmente en la noción moderna de la física, del átomo, el átomo actualmente se conoce que sí es divisible a través de procesos que se conocen como fisión nuclear. De hecho, actualmente el modelo de átomo que tenemos en la actualidad está regido por lo que sería la mecánica cuántica y nos permite a través de la solución de la ecuación de Schrödinger. Ahorita lo voy a poner así, Schrödinger, en realidad va con diéresis, pero mi compu está fallando. Sería Schrödinger con la O y con la diéresis arriba. Es decir, el modelo que tenemos actual del átomo es que tiene un núcleo, el cual esencialmente tiene un... caray. Tiene un neutrón y tiene un protón. El neutrón no tiene carga y el protón tiene carga positiva. Y durante mucho tiempo se tenía un modelo similar al sistema planetario que era el modelo de Rutherford. Pero el problema con este modelo es que no predecía fundamentalmente el comportamiento de los átomos. Hasta que después llegó Bohr y a través de sus postulados ya elaboró una visión más moderna del átomo, que es lo que tenemos actualmente. Pero en la actualidad existe a través de la mecánica cuántica un principio que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde nos dice que la incertidumbre de la posición y la incertidumbre del momento es mayor o igual que h barra entre 2 o algo así.
Esto lo que nos dice, esto se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, nos dice que no podemos conocer al mismo tiempo, bajo las mismas circunstancias, la posición y la velocidad del objeto, a diferencia de lo que ocurre en mecánica clásica, donde sí se puede conocer la velocidad y la posición del objeto. Por ejemplo, ustedes agarran una canica, la avientan y pues pueden conocer cuál es la posición a determinado momento, así como su determinada velocidad a través de un análisis matemático. Pero aquí con lo que ocurre con la mecánica cuántica y la solución de la ecuación de Schrödinger es que el núcleo, bien, sí tiene, dependiendo del átomo que se tratara, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno o de helio, ahí pues puede variar la consistencia del núcleo, pero lo que ocurre es que el electrón, si bien está orbitando en estados definidos, no sabemos dónde está, esencialmente, sino que es como si el electrón se encontrara en una nube, vamos a decirlo así. A esa nube se le puede calcular y mediante una función de densidad de probabilidad se puede determinar pues, cuál es la probabilidad de encontrar a un electrón en una determinada región, pero no se sabe dónde está. No es como los planetas de que dices, ok, aquí está Marte, aquí está el Sol. El problema con el átomo es de que puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar acá, puede estar acá, acá. Si conoces la posición, no sabes a qué velocidad se está moviendo. Eso es parte de lo interesantísimo que tiene la mecánica cuántica y parte de su complejidad. ¿Por qué? Porque a través de herramientas que proceden de la óptica, que proceden de la mecánica clásica, se pretende explicar la realidad cuántica y que, pues, básicamente es totalmente, no sabemos por qué la naturaleza opera así a nivel cuántico. O sea, sí se conoce por qué las soluciones para predecir un sistema cuántico, pero no se sabe por qué funciona así. Hay fenómenos como el entrelazamiento cuántico y demás, que después en una sesión, en una lista de reproducción donde se hable propiamente de la mecánica cuántica, hablaremos un poco sobre eso en un futuro. Así que dentro de lo que sería el estado en que orbita el electrón, hay un espacio vacío entre el núcleo y la región donde está circulando o donde habita el electrón. Y hay un espacio vacío, tal como lo habían dicho los señores Leucipo y Demócrito. Eh, ¿Qué tan vacío está? Imagínense que están ustedes en un estadio, en el Estadio Azteca, y están en el centro y ustedes ponen una pelota de tenis aquí en el centro. ¿Dónde estaría el electrón? ¿Dónde estaría su región donde circula, donde vive? Estaría hasta la parte superior de las gradas. Y todo lo que está en la cancha y el resto de los asientos estaría vacío. O sea que todo este espacio está vacío. En otras palabras, gran parte de nuestra realidad en realidad está compuesta por este, vamos a decirlo así, espacio vacío. Pero ¿qué es lo que sentimos? Lo que sentimos pues, es producto de otra fuerza que se conoce como la fuerza electromagnética. Lo que sentimos son pues las descargas de los electrones, es decir, las fuerzas de interacción de la fuerza electromagnética, y eso es lo que pues, esencialmente llamamos sensación. Así que, bueno, esto, disculpen, no es propiamente filosófico, pero da pie, o sea, la noción de átomo de Leucipo y Demócrito trajeron como consecuencia para que después futuros físicos desarrollaran su noción del átomo moderno. Solo que se dejó la noción de átomo debido al mérito que tuvieron estos señores al postularlo. Otra de las cosas es de que este ordenamiento de los átomos se da por mera casualidad. El mundo es producto del azar. Los atomistas han pasado a la historia como aquellos que afirman un mundo al azar. Esto no quiere decir que no asignen causas al surgimiento del mundo, sino que no le asignan una causa inteligente. Es decir, no le asignan una causa final. Por ejemplo, en el cristianismo una causa final sería la, el ser Dios por participación. Vamos a decir que es como la causa final de por qué sigue el proyecto del cristianismo. En el caso de los budistas, llegar a este estado del nirvana. En el caso del hinduismo tendrá, pues en este caso, otro fin y así con las diversas religiones. En este caso, los señores de Eusipo y Demócrito dicen que el mundo es producto del azar, no hay causa final.
El orden es el resultado de un encuentro mecánico entre los átomos y no algo proyectado, producido por una inteligencia. Y la inteligencia lo que hace es que sigue y no precede al compuesto atómico. Es decir, trata de descubrir cuál es el dinamismo de lo real sin asignarle una causa final. Y aquí estamos viendo pues una manera eh, de cómo funciona la ciencia actual, que se preocupa más por el cómo y no tanto por el por qué. Así que, bueno, con esto termino el video. Disculpe, terminó un poco agitado. Este tema me resulta emocionante, así como pues, todos los temas que tengan que ver con filosofía o ciencia pues, me apasionan. Así que si te interesó, si quieres saber más, pues ahí suscríbete y comparte el video. Y pues ahí nos estamos viendo en el siguiente video. Chao.